¿Hace falta micrófono? No, aparte me hace. Si lo usas mejor, así te puedo filmar. Qué mala onda, ¿eh? Si me va a filmar. Buenos días a todos. Soy Pablo. Bueno, chicos, ¿me dejan 2 segunditos en oración con ustedes? Señor Dios, sé que esta oportunidad que me das de compartir con esta linda juventud es solamente por un privilegio que tú me regalas, no porque haya algún mérito en mí, y es por eso que quiero ponerme en tus manos, para que todo lo que yo pueda decirles o compartir con ellos en esta mañana, en este sábado, sea solamente para honrar tu nombre, sean tus palabras, y que pueda servir, Señor, para que ellos te amen más. Amén. Me entrego, al igual que todos los que estamos aquí, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primera cosa. ¿Alguien es Superman acá? Sansón, Hércules, ninguno. Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen frío como yo. ¿Sí? ¿No? Es también Superman, ¿eh? Así que les voy a pedir algo. Pónganse de pie, por favor. Ustedes saben que yo no voy a empezar tan frío. Me da frío. Sáquense la camperita. Yo me la voy a sacar también. Y vamos a hacer la típica, que ya me conocen los que me conocen. Al que está adelante le van a hacer masajitos en la espalda, después se van a dar cuenta y van a hacer masajitos al otro, ¿sí? ¿Listo? Empezamos con los dedos, masajito, háganse una cadena. Ahí está. Si no llegan, se arriman. Pueden correrse del lugar, ¿eh? No hace falta que se queden trabados en la silla. Ahí va. Esto es la inteligencia de Superman, ¿ven? Ojo que acá podemos tener a Clark Kent, ¿eh? Ojo que tenemos ahí un aspecto similar a... Muy bien. Ahora giren, por favor, se lo hacen al otro, pero ahora con palmaditas también. Palmaditas para que se sientan bien. Muy bien. Bueno, ahora lo que hacen, por favor, se dan un abrazo con palmada para que entren bien en calor. Abrazo con palmada. Eso, excelente. Ahí está. Así se mueven un poco. Listo. Y ahora, ubíquense, pero que nadie quede en el fondo y sillas vacías. Hagan lo más cerca posible aquí, pónganse si tienen que unir un poquito el centro. Pero cubran las sillas, ¿eh? Acá hay lugar vacío, allá hay lugar. La idea mía es que esto no sea una reunión formal, un sermón formal. Ustedes son jóvenes. Los jóvenes necesitan sentirse cómodos. Arrímense más, vean el lugar que dejan en el medio. O si no, sacamos la silla, elijan lo que quieren hacer. Saquen la silla y arrímense ustedes. Ahí está. No, pase. No, para el fondo. No es química, no es la tabla de los elementos. Intenta hacer el escudo de Superman. No soy muy buen dibujante, así que más o menos así. Bueno. Si alguien tiene más habilidad dibujando. Sí. Bueno, ¿qué me pasó cuando me invitaron para poder tener tema con ustedes? Empecé a pensar en este año que estamos viviendo, estos siglos, en esta época tan tecnológica y demás. ¿Qué les puedo hablar yo a una juventud que ya tiene muchísimo más capacidad y apertura al mundo, a la historia, todo a través de los medios que ustedes utilizan, de la internet, demás, de la comunicación, se juntan más, hablan más? Y dije, voy a pensar lo que me pasaba a mí a la edad de ustedes, cuando estaban promediando esas edades jóvenes,
y las cosas que yo veía y que me hacían admirar y las cosas que escuchaba en la iglesia. Y de ahí me surgió la comparación de lo que ustedes están viendo acá. A pesar del tiempo, hay unos personajes que están en la vida de todos y siguen estando los niños hasta hoy en día. Superman, sí, aunque son dos S, en realidad uno es Su, vamos a ponerle Su, y el otro es A. Ahí está. Superman, Hércules, que Hércules mitológicamente todos saben, hablas de Hércules y relacionas algo. Sansón, y pensé en Zaqueo. El zorro no, porque sería, es más grandote que Zaqueo el zorro. Entonces, ¿qué era lo que yo relacionaba? Lo primero que les pasa a todos. A vos te hablan de Superman, ¿qué pensás? Poderes. Cuando Superman apareció como un cómic allá por el 1930 y pico, se instituyó en el mundo una frase y una imagen que se utiliza hasta hoy en día, que habla de que o sos o no sos como Superman. Entonces te dicen, ¿qué te crees que sos Superman vos? Cuando uno quiere empujar algo que no puede ir a agarrar un ciático, ¿no? Le dice, ¿pero qué te crees que sos Superman? Y cuando uno tiene fuerza, o cuando uno se aguanta con el pecho fuerte, algún problema, dice, que eres Superman, como Superman, se la banca. O alguno que anda con una capa por ahí, viene caminando y tiene algo que le cuelga, dice, ya lleva la capa de Superman. Y si alguien quiere hacerse al chistoso, decir, se cree superpoderoso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué seña? Y vos decís, ¿de dónde salió eso? Y viene desde 1930. Pero les voy a contar algunas historias de cada uno de ellos, cómo surgen. Después hablas de Hércules. Ahora Walt Disney hizo dibujitos, ¿no? Entonces Hércules está despedazando al león pero con una sonrisa. Y el leoncito con cara de asombro. Como me está rompiendo la boca. Y en realidad la mitología dice que no. Hércules no lo rompía con cariño. Pero ¿qué relacionamos de Hércules? Te dice Hércules, ¿qué te viene a la mente? Fuerza, músculo, facha, alto como vos. Claro, ¿viste? Hércules era tipo Sansón, así, era un flor de físico que tenía, ¿no? Piola, sí, más o menos, también era asesino Hércules. Sansón, Hércules, este era Superman, perdón. Sansón, cuando habla de Sansón, ¿qué nos viene a la mente? Bueno, sí, tenías que calcularlo. En mi caso, la admiración mía es por el pelo, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que también relacionamos? Fuerza, capacidad. Y cuando habla de saqueo, todo el mundo habla de saqueo. ¿Qué es lo primero que relacionamos a saqueo? ¿Te das cuenta que nadie se acuerda de que Jesús... No, todos hablan petizo. Entonces, primera confrontación que tenemos. Con esto pensamos en positivo, más, y negativo, ¿no? Va para abajo. ¿Por qué? Petizo, petizo de ese débil. No sabemos si por ahí coincidían, por ejemplo, tenía la melena de Sansón y era petizo. O por ahí tenía las características de Hércules, fachero, pero era petizo. O bien, como Superman, era duro como una piedra, pero era chiquitito. El hecho de ser un petizo ya cambió toda la relación que hacemos con los otros tres. Los otros tres lo que nos impacta que es lo físico, lo externo, ¿sí? ¿Alguna vez pensamos en el corazón de cada uno de ellos? El que me diga eso, no se lo creo. Nadie se pone a pensar ni en el corazón de Superman, el corazón de Hércules, ni el corazón de Sansón, ni el corazón de Zaqueo. La mayoría nos guiamos por lo que pasaba afuera. Como me pasó a mí cuando era chiquito. Vamos a ver un poco la historia de cada uno. ¿Cómo era la historia de Superman? Superman es ficticio, es una historia, una historieta. Hércules también es una historieta. Sansón es real. Por lo menos para nosotros que creemos en la palabra de Dios real. Hay historiadores y gente que dicen que no, que dicen que Sansón es una copia de Hércules, y que Hércules es una copia de Sansón, y así dicen que uno es mitología griega, como Hércules, y que Sansón viene de los judíos, es una mitología judía, pero que las dos historias se relacionan. Y el tema de Zaqueo también que es real, para nosotros también es real, ¿sí? Es un personaje verdadero. ¿Cómo era la historia de Superman? Yo me noté un montón de datos, porque estuve investigando, porque yo no conocía más que la capa y la S, y que era de los colores, y todas esas cositas. Entonces me fui buscando datos. Miren, resulta que Superman viene de otro planeta. ¿Cómo se llama el planeta? Krypton, muy bien. ¿Vieron que saben? Se habrá estado la saga de Superman 1, 2, 3.
Fíjense que Superman hay otro planeta, así que ya era sobrenatural, no era de la Tierra. Su papá y su mamá, el padre era un científico, y la madre también, no sé qué sería en su planeta, eran gente que le habían dado muchos poderes, y como iba a desaparecer el planeta, lo mandaron para acá. Llega a la Tierra y lo cría un matrimonio que eran gente con muchos valores morales. Entonces lo educan a Superman para que defienda ¿a quién? A la humanidad, ¿no es cierto? A la ciudad, a su comunidad. Era el héroe Superman de la comunidad. Los autores del cómics se basaron mucho en la historia de Sansón y en la historia de Hércules para fabricar a Superman. Fueron dos personas, un dibujante y un historiador. En principio, Superman no era el Superman que conocemos hoy. El Superman que conocemos hoy fue adaptado con los siglos y con los años. ¿Por qué? Porque el Superman original saltaba 400 metros, no volaba, era musculoso y muy fuerte, levantaba un coche en su cabeza, despedazaba a los malvados, pero su límite era la sociedad. Entonces, al que era un estafador comercial iba Superman y lo agarraba a trompadas, ¿sí? Al que quería hacer daño a un chico venía y lo levantaba en el aire. Pero era un héroe social, no era mundial, no era. Sus ropas eran más clásicas, tenía ropas más de la época, pero después dijeron, no, vamos a poner la banderita yankee como todo, y le pusieron los colorcitos rojo, azul, y faltaba la estrellita nomás, ya estaba, vestido de Estados Unidos. En un principio era una persona normal. Después empezaron a pelear por el éxito que tenía, por la identidad de la sociedad con ese personaje, y que empezaba a motivar a la gente, a inspirarla. Entonces dijeron, este es el espíritu americano, dijeron, el Superman. ¿Y qué hicieron? Lo vistieron fachero, ya los pectorales sobresalían, la espalda, el físico cada vez era más grandote, bien macho, porque al principio lo hicieron bien así, bien, pobre sufrido, era muy, en principio él los degollaba, los cortaba en pedazos a los que venía a destruir, y como era muy duro, allá por 1980 y 90 dijeron, no, el Superman tiene que ser sensible, así que inventaron un Superman sensible. Entonces ahí amaba a una mujer, pero él no le podía decir su verdad. Entonces Superman se escondía detrás de sus lentes y la amada que él la veía, qué sé yo, y el amor imposible, porque claro, un héroe y no puede tener amor, porque si no deja de tener su misión con la sociedad. Así que lo vestían humilde, con sus lentes y con una virtud tremenda. Cada vez que se transformaba rompía su ropa, pero siempre tenía la tanga esa debajo, nunca quedaba. Jamás Superman, él siempre andaba con la zunga roja. La tenía pegada a la piel a la zunga, ¿no? Y después que terminaba de hacer su misión, Superman misteriosamente se metía en algún lugar un huequito y aparecía de corbata otra vez, ¿no? O sea, traje ideal para el sábado a veces, ¿te imaginas? Estás acá de corbata y se mojó al vóley, te vas y salís de zunga, volvés otra vez de corbata. Bueno, o sea, poderes elásticos tenía, o sea, ropa elastizada. ¿Cómo hacía? No sé, creo que esa misma ropa se la prestó al increíble Hulk, el mismo personaje, porque viste que Hulk también crece como 100% de tamaño, pero la ropa le mantiene el talle, se adapta. Bueno, ese es Superman. ¿Qué otra cosa tenía Superman? Vamos a ver la historia cómo termina, porque hay muchas historias, fueron cambiando, no, le cambiaron el color, el tamaño, la forma, después se enamora, finalmente, pues claro, empezaron a querer novia para él, se llamaba Lois, algo así el nombre de la chica, no tuvieron hijos, te hacen creer que tiene un hijo, y te insinúan, pero en realidad estaba casado con esta chica, y en una cómics hacen el final de la muerte de él, no en una película, porque en las películas siempre dejan el final abierto porque es negocio, pero en los cómics lo mataron. Se enfrenta con un villano poderoso que era un monstruo que tenía tanto poder que llama a la Liga de la Justicia. ¿Saben cuál es la Liga de la Justicia? Y no, porque ustedes no. En esa época estaban en la mamadera. Estaba Batman, Batichica, que eran todos peleaban juntos, eran todos amigos. Eso, ¿viste? Mujer Maravilla. Entonces, ¿qué pasa? No lo pueden vencer y viene Superman, queda solo contra el monstruo este. Y este monstruo se dan, pero con todo, ¿no? Hasta que Superman queda con la ropa rota, sangrante y en los brazos de su amada, y la última trompada que le da el bicho lo mata, pero lo mata él también, ¿no? Entonces queda así débil, como siempre, viene cuando se están muriendo, pero tienen aire como para mirarle los ojos a la amada. Nunca ¡ay, me duele! No. Tiene la cara rota, pero el beso se lo dan igual. No le duele el labio, nada. Y se besó con su amada y se murió. Después lo resucitarán en las películas, supuestamente, pero así muere. O sea, que Superman se enamora y muere en los brazos de su amada. Muy bien. Ahora vamos a Hércules. Hércules
resulta ser que Zeus era un mujeriego. Zeus era el dios, ¿no? Su esposa se llamaba Hera. Y era también, ¿no? Tonta, por no decir otra cosa. Zeus andaba picaneando por arriba con todas las diosas y de vez en cuando bajaba a la tierra y veía a ver qué onda y visitaba a algunos guerreros. Entonces había un guerrero de acá de la tierra que había ido a pelear a no sé dónde y tenía una esposa hermosa, que esa esposa hermosa le echó el ojo a Zeus y bajó y dijo, bueno, me voy a disfrazar del marido, entonces en vez de hacer como hizo David, ¿no? que mató para quedarse con la esposa, se disfrazó y apareció con la imagen del marido, vino una noche y visitó a la mujer esta, a la esposa del guerrero, y quedó embarazada. Y después se fue Zeus, antes que lo viera Hera. Eran dioses pero no veían, cuando ellos querían ver. Se fue arriba y entonces ¿qué pasó? Vino el guerrero, llegó el guerrero, contento después de la guerra, dice, ay mi amor, cómo te quiero, le hizo unos masajitos a la esposa y resulta que terminó con gemelos. Nacen los gemelos y ¿qué pasa? Hera se entera que uno de los dos gemelos era hijo de Zeus y de bronca dice, voy a engañarlo, lo voy a hacer nacer primero al otro antes que este, y arman un lío ahí, baja Hera, sube Hera, baja la otra, viene la nota sirvienta. La cuestión que sacan al primer hijo del guerrero, lo sacan afuera y se muere. Y queda el que nace pensando que no era Hércules, que se llamaba Heracles, en realidad Hércules, lo sacan y ese es el bebé que después es Hércules. Es semidios, mitad dios por el papá y mitad humano por su mamá. Y así hay toda una serie de historias, empieza a crecer, lo cría, Hera le hace las 1001, cuando era bebito le manda un regalito, en vez de un sonajero le manda 2 víboras asesinas, así, que se lo venían a matar, y el bebé jugó con las víboras como si fuera un sonajero y las despedazó, entonces bajó Hera, y Hera baja y ve a Hércules así, con las 2 víboras, ¿no? Y entonces vio que era poderoso, y bueno, toda una historia ahí, donde después él crece, ¿y qué hace? Un muchacho muy sobrio, nada de mujeres. Hércules era mujeriego, mal, le gustaba a cualquiera, y no solo mujeres sino hombres también, o sea que tenía muchísimos hombres, mujeres, era el símbolo de la virilidad griega. Entonces en la historia de Hércules tenía, digamos, 800.000 hijos con diferentes mujeres, pero matrimonios también tenía, se casaba, oficialmente tenía 3 matrimonios, entre los cuales ninguno tuvo hijos que surgieran en la mitología, pero sí, cuando se casó a su tercer matrimonio, con su última esposa, es cuando él muere. O sea, muere por culpa de una mujer. Qué casualidad, ¿no? Qué similitud en las historias. ¿Qué pasa? Él huye para casarse con esa última mujer que tanto amaba, y entonces va a cruzar un río huyendo Hércules, después de haber hecho 12 trabajos que se llamaban, que son 12 misiones impresionantes que los griegos ponen con nombres de monstruos, cabezas y todo lo que a ellos les encantaba. Terminas esas 12 misiones y se escapa con su amada en el río, ¿no? ¿Sí? Y Hércules dice, voy a cruzar el río. Él saltaba, pues Hércules era Hércules. Y la mujer quedó del otro lado, bien machista. ¿Y qué hace? Viene un centauro y le dice, yo cruzo a tu mujer. Y bueno, le dice Hércules, dale, cruzala, me quedo allí y te espero. Y el centauro, cuando la lleva a la mujer, la quiere violar. Esa es la historia. Entonces grita, ¡ay, Hércules, Hércules! ¿Y qué hace Hércules? Del otro lado agarra una flecha envenenada, le apunta al centauro y le tira. Lo clavó mal, se está muriendo el centauro, y cuando se acerca a la mujer a verlo, le dice centauro, si quieres conservar el amor de Hércules, debes guardar mi sangre, porque es tu única garantía. Y la mujer cree en el centauro, que casi la destroza recién, y ¿qué hace? Junta la sangre y se la guarda porque sospechaba que Hércules era un poco picarón. Ya no se había dado cuenta todavía que era mujeriego. Entonces se van, cruzan del otro lado del río y ella sospecha que él está enamorado de otra sirvienta. Entonces ¿qué hace? Le dice al sirviente, tráigame una ropa que la voy a empapar en la sangre del centauro. La moja y se la lleva al sirviente, pobre sirviente, porque después terminó volando por el aire. Lleva la ropa y se la da a Hércules. Hércules se la pone y la ropa, en la sangre, tenía el veneno que le había lanzado en la flecha a él. Y ese veneno se impregnó en la piel de Hércules y lo empezó a matar. Y quiso arrancárselo y se arrancaba la piel Hércules. Miren qué linda historia, ¿no? Y se arrancaba la piel. Entonces Hércules se dio cuenta que ya estaba por morir. Y le dio tanta bronca que lo agarró de los pies al criado, lo hizo así y lo tiró y lo mandó a una montaña, ¿no? Pobre criado, lo único que hacía era lo que le decía la jefa.
y la mujer, al ver lo que había hecho, que era una trampa de centauro en venganza, se ahorcó. Y entonces Hércules, antes de morir, ¿qué dijo? Hagan una pira, una montaña de leña y quémenme vivo porque me merezco morir, porque ya no soportaba el dolor y qué sé yo. Bueno, así que lo queman, se muere y se va arriba. La parte Dios de él se manda a mudar arriba y la parte humana se quemó ahí en la montañita esa de palos. Y bueno, así termina Hércules, ¿no? Y después arriba sí, fue otra vez un dios. Los dioses lo reciben y era contenta porque él era Dios. ¿Qué le dice? Ahora somos amigos, está todo bien. Entonces le dio una hija para que se case y ella andaba arriba de Hércules otra vez con mujeres. ¿Sí? Pero ya diosas, eran todas diosas, ya no eran humanas. Y ahí termina la historia de Hércules. Pero humanamente Hércules terminó así. Vamos a Sansón, no hace falta decir mucho. Ya sabemos la historia de Sansón. ¿Cómo es la historia de Sansón? ¿Hijo de quién? ¿Algún semidios? ¿De quién era hijo? De dos personas que ya tendrían bastante edad, una mamá estéril, pero era gente que estaban consagradas a Dios. ¿Y qué pasó? Hubo una intervención divina y recibió poder, ¿sí? Desde la pancita, y fue consagrado para una misión. Entonces Sansón tenía una característica, era muy parecido a los otros, que tenía mucha fuerza, capacidad física tremenda, que no la había desarrollado hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque había una condición que le había dado el ángel cuando le dijo, aparte de la alimentación sana, aparte de tener una misión, ¿qué era lo que no tenía que hacer? Muy bien, ¿por qué? Porque en el pelo estaba el ADN de la fuerza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no se tenía que cortar el pelo Sansón? Era una señal. Una señal, muy bien, un pacto. ¿Y la señal qué significaba? ¿Cómo actuaba la señal en él para darle fuego? Fíjense que hacía desastres, con el pelo largo y hacía desastres igual. Mataba, andaba con mujeres, andaba con cualquiera, ¿qué hacía? ¿Cómo era el símbolo de ese pelo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo del pelo no puedo hablar mucho, así que ayúdenme. El tema del pelo pasaba así. Si bien no tenía el poder y era un símbolo de un pacto, mientras tuviera el pelo largo, estaba aceptando, de alguna manera, equivocado o no, con sus luchas o no, seguía aceptando esa presencia de su Dios en él, que era la que le daba la fuerza. Si él se cortaba el pelo, era el último desprecio que hacía a todo lo que Dios le había pedido y a la presencia de Dios en él. Mientras los enemigos veían el pelo de Sansón, lo que estaban viendo en realidad era a Dios que le daba ese poder. Le temían a su Dios, no le temían a los músculos de Sansón. A Sansón humano no le tenían miedo. En realidad el pueblo filisteo y todos los enemigos le tenían terror al Dios de él, porque los filisteos temían a los dioses de una manera muy especial y todos lo pasaban por dioses. Si triunfaban, el Dios le había mandado el triunfo. Si morían, era culpa del Dios que no los había ayudado. Jamás decían los filisteos, fue porque yo lo hice, porque el guerrero lo hizo. No, eran sus dioses. Entonces ellos tenían un concepto, que Dios lo sabía, de que todo lo que pasaba en alguno de los integrantes de otro pueblo era porque su Dios era más fuerte que el de ellos. Ese era el objetivo de Dios, que Él defendiera a su pueblo y que demostrara a través de su pelo largo la presencia de su Dios. Era una señal, era una especie de convenio que había. Sansón, saben que le gustaban las mujeres, era sumamente fuerte por fuera, pero débil de personalidad. Era muy volátil, tenía un temperamento muy irascible, hacía lo que se le ocurría. Entonces sus padres muchas veces lo quisieron aconsejar cuando él empezó a meterse con las chicas del otro lado, y no le dio ni 5 de bolilla. Y él hizo lo que le parecía bien, y hizo lo que quiso. Cuando quiso matar, mató, cuando quiso usar su poder, lo usó, pero siempre de acuerdo a sus deseos, a mostrar su poder, y se sentía como confiado. Pero la característica de Sansón es que si bien él sabía las cosas, escondía a su Dios. Por eso todas las veces trataban de sacarle el secreto. ¿De dónde viene tu fuerza? Fíjense, qué curioso. Ese detalle yo nunca lo había observado hasta hace un tiempo. Todos los enemigos le querían sonsacar a través de las mujeres, que era su debilidad, de dónde venía su fuerza. Y nosotros cuando pensamos desde chicos en Sansón, en Hércules o en Superman, solo pensamos en los músculos y pensamos que su fuerza lo hacemos un tipo Arnold Schwarzenegger a Sansón, ¿vieron?
o a Hércules, somos todos los dibujitos. Miren, yo traje para que ustedes vean el concepto que el ser humano tiene de estas personas. Incluso cómo lo dibujaban los de la época, los griegos. Este es un Sansón, por ejemplo. Miren cómo lo hacen. Es un dibujo medio, pero bueno. ¿Lo alcanzan a ver? Volteando las torres, miren. Lo hacen típico físico-culturista, ¿no? Los de hoy en día, que tienen todos los músculos trabados, qué sé yo. ¿Y dónde dice que era así? ¿A dónde dice que tenía el físico marcado así? Esto es siglo de ahora, año 2000 y pico, físico-culturismo. ¿Alguna vez ustedes no vieron una persona que no tiene marcados los músculos, pero tiene una fuerza tremenda? ¿Nunca tuvieron abuelos, tíos, por ahí petacones, y que dicen, no sé la fuerza que tiene mi abuelo? Y se levantan capaz algo, que yo, el coche, y vos lo ves y decís, pues sí tiene pancita. Pero tiene una fuerza que depende de la parte muscular, de la parte de la potencia, y depende de otras cosas físicas que no tienen que ver con el volumen externo, con la vista. Nosotros nos guiamos por lo externo. Acuérdense ese texto de David, cuando lo fue a elegir a David, y que todos le decían, ves si este es David, va a elegir este para el rey. No, tenés que elegir un tipo, mano. ¿Qué miramos nosotros? ¿Quién va a ser el director técnico del club? Viene un tipo de 2 metros así que juega al vóley. Un fisicacho dice, yo lo voy a entrenar al vóley, chicos. Jugué en 28 clubes. Y todos, ¡oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué emoción! Claro, caminan atrás del entrenador todos como perritos, ¿viste? Dicen, mira, ahí va Schwarzenegger, Capaz viene un petizo así y dicen, hola chicos, yo jugué al vóley. ¿Y todos qué van a decir? ¿Qué? Este es un desastre, no debe saber nada. Pero capaz que ese tipo tiene una capacidad tremenda estratégica. Y el otro grandote, puro facha. Bueno, este es Sansón, físico-culturista. Superman, ¿qué le marcan también a Superman? Relomo. Ese no sé, pero un poco más de... Se le pasó la hormona a este. Este es una mezcla de... Sí, lo que más me impresiona es el esternocleidomastoideo que está acá, ¿viste? ¿Sabés cómo come carne? Este agarra el hueso y hace... sale polvo la boca, ¿no? Bueno, aparte yo les digo, ¿qué te lo hacen tan romántico estos personajes? ¿Qué chica va a querer que lo abrace este? ¿Se imaginan un momento de pasión? La llega a abrazar a la piba, la rompe toda. Y Sansón también, ¿viste? Re físico. Bueno, y ahora miren cómo lo dibujaban los griegos a Hércules. Miren Hércules. ¡Oh! Miren, los abdominales están separados de tan grandes que son, ¿no? Lo mejor, y todo, fíjese, Hércules tiene pelo largo y barba. Y ninguno está con una sonrisa. Tengo que hacer un taller de la risa estos personajes. Están todos... así, ¿no? Esa es la imagen. Ahora, ¿dónde dice que eran así? En ningún lado. Capaz que eran tipos bien formados, sanos, fuertes, armaditos físicamente. Pero no quiere decir que Sansón hubiera sido un tipo descomunalmente... Dicen que era fuerte y que crecían sanos. Pero de ahí a que sean patobicas, nosotros nos guiamos por lo externo. Sansón se guiaba por lo externo. Sí, estoy seguro que era lindo y seductor. Seguramente sería muy linda la presencia, no creo que sería feo. Tendría dientes prolijos, una espalda ancha, tendría características lindas, ¿no? Y eso fue lo que lo fue enviciando. Y su pelo, si bien era una continuidad de su pacto con Dios, era lo único que lo mantenía en una relación todavía con Dios. Sus decisiones, no. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro amigo Sansón? Cambió lo que para él era importante, contó su más íntimo secreto a la mujer, porque lo venció anímicamente. ¿Y saben lo que hizo Dalila en realidad? Dalila le hizo cambiar sus convicciones. Y ahí se entregó a las manos de Dios enemigos. Y además, ¿saben qué? Pónganse a pensar, si vos estás durmiendo, por más que sea Sansón, y te están pelando la cabeza, ¿no te vas a dar cuenta? Hasta yo que soy pelado me toco un pelito a la noche y me doy cuenta. Uno tiene la mayor sensibilidad en el cuero cabelludo. Por eso sentimos todo, el frío, el calor, la mano, el mimo, la caricia. ¿Quién no va al peluquero y disfruta en la silla del peluquero así cuando lo peinan y lo... Ustedes pueden. Yo voy una vez cada 6 meses y me cobra como si fuera que tuviera una porra así, ni siquiera como jubilado me cobra. Y me siento, me pone el coso, me corta y me fui. Ya me hace así, acá la vuelta me hace.
Por eso me dejo la barba, porque le digo, ahora acá acomodame el pelo y me peino, ¿no? Sansón tiene que haberse dado cuenta que le estaba pelando a esta mujer, pero era soberbio. Ya había perdido hasta el sentido de dónde venía su poder. Se creía que eran sus músculos. Entonces él dijo, sí, toda la vida tuve este pelo, si me cortan el pelo me voy a levantar ahora. ¿Y qué dice el relato? Cuando le gritó, lo fue filisteo sobre ti, ¿qué hizo Sansón? Dijo, bueno, ¿qué quiere que haga si ahora estoy pelado? ¿Dijo eso? ¿O qué intentó hacer él? Luchar y desatarse. Bueno, porque él estaba convencido que no era el pelo. Había perdido de vista su objetivo. ¿Cuál era el sentido de su vida? Sansón se entregó a cualquier cosa, no le importó nada. Dijo, me corta el pelo y voy a tener fuerza y te voy a reventar. Que es lo que miramos nosotros, Esther. Bueno, estos son todos los forzudos, ¿no? Ya hablamos las características de ellos. Ahora vamos al petizo. Saqueo. ¿Quién era Saqueo? Saqueo, pobre infeliz, lo dibujan así siempre. Lo hacen petizo, feo y arriba un árbol. ¿Sí o no? Sí. Vos le pones a tu hijo Saqueo y todo el mundo se le ríe. Saqueo Murcia López, ¿te imaginás? Se hubiera llamado Saqueo, Damián. Saqueo! ¡Bajate del árbol! ¡Ah! ¿Viste? Vos le pones Sansón López y decís, Sansón López, ¿viste? ¡Eso! ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Qué es nena o nene? Nena, no, Saqueo no le va. No le va a poner Dalila, ¿no? Viste que el nombre no lo puedes poner, ¿no? Adán Noé, o ¿cómo era el otro? Judas. Judas Murcia López, ¿viste? Donde entra todo el mundo dice, cuidado con este. Bueno, el pobre Saqueo, ahí lo tienen. Sin embargo, Saqueo, fíjense qué curioso, Saqueo era muy rico, vestía muy fino y por más que era petizo no era tonto. Era un tipo muy inteligente con los negocios y era lo que sería el director de la FIP. En este momento, el director de la FIP nuestra, regional, vamos a decir, de toda la zona del sector 5. El tipo tenía mucha plata, no dice en ningún lado que era mujeriego, así que suponemos, como Jesús quiso ir a su casa, que tenía una familia. Tendría su esposa, sus hijos, sus sirvientes, pero era usurero, comerciante, cobraba más de lo que debía los impuestos, y él administraba toda la plata de Roma, era como el intermediario. Él juntaba y les llevaba arriba, y en lo que juntaba se hacía su comisión, ¿no? No sería muy simpático y agraciado, no creo que anduviera, ay hola, buenos días chicos, no creo, tendría una cara seria porque el pueblo lo odiaba. Fíjense qué personaje Saqueo, nadie lo quería. A Sansón, a Hércules, y a Superman, si bien tenían archienemigos, pero había una gran masa que como lo adoraban, lo idolatraban, lo seguían, lo admiraban, se enamoraban. Las chicas pasan cualquiera de estos tres personajes en sus historias y las chicas, ¡ah! Una chica sueña con que un Superman la lleve volando, ¿no? ¿Vieron las películas cuando la va llevando volando y de repente la chica se despierta con todos los superhéroes y mira así y le ve los ojos al superhéroe y él la mira con sus ojos celestes y le hace, tranquila, estás en mis brazos. Si la piba mira para abajo y va como por 400 metros de altura, ¿sabe qué? Se agarra, ¿no? Pero todo ese sueño de las chicas, ¿viste? De superhéroe. ¿Y cómo aparece? ¿Vieron las películas últimas de Superman? Una brisa en la ventana mientras ella duerme en desabilla así. Está durmiendo semi vestida como para la cita, ¿no? Pero está durmiendo casualmente destapada. Y se vuela la cortinita y una brisa. Primero entra la brisa, ¿no? Porque claro, como él viene volando, empuja el viento, ¿no? Entonces mueve la brisa. Y en medio así de la noche aparece por la ventana volando. Baja y se acerca. Y la está mirando así, sacándole pecho, ¿no? Está mirando así desde arriba a Superman. Y ella en su cama, ¿cómo se da cuenta que es Superman? No hace, ¡ay, pero me mataste el susto, infeliz! No, nunca dice eso. Como yo entro así a la noche en la ventana de mi señora y me le paro al lado y le saco pecho, se da vuelta y me parte el velador. ¡Un chorro! ¿Pero cómo no me avisaste que venía? No, ahí la chica está dormida y de repente hace, ¡oh! Apenas así, ¿no? Como que no se... En Hércules, ¿ustedes vieron la película Los 200? Los 300. Me faltaron los años. Lo que pasa es que me impactó con la dentadura. ¿Viste la dentadura esa? Todo perfecto, ¿viste? Y la última noche antes de irse a morir, repite las historias de Superman y de Hércules y
de Sansón, ¿vieron? El de los 300 se despide de su mujer. Pero es lo mismo, brisa, y entra el de los 300, ¿no? Parece que lo hacen todo en cámara lenta. Si yo me voy a despedir de mi mujer con ese lomazo que tiene el tipo y con el flor de lomo de la piba, ¿quién se va a despedir así? Y abrir la sábana así. ¿Viste? Mañana me muero, por la duda vamos a despedirnos. Pero no, todo así. Entonces el símbolo del cuerpo es: soy poderoso, pero soy suave, ¿no? Y Zaqueo nadie lo pinta, petizo y suave, y que subía al árbol así con una extensión del brazo. Zaqueo era un tipo de mucho prestigio. Subirse a un árbol era humillante. Vos imaginate a Aníbal Fernández. Vos vas por la calle, es que siempre que le decís, ¿por qué no? Porque la democracia, con el bigote acá, y vos lo ves de corbata trepado en un eucalipto para ver pasar a, qué sé yo, a Saibaba, ¿viste? Entonces el tipo subido arriba, ¿qué van a decir todos? Mirá río, qué vergüenza, no tiene para subir una escalera, ¿viste? Vos lo que menos te imaginás un tipo así. Y él se subió, y encima saben que el sicómoro era un árbol impuro y sucio, ¿sabían? Era petizo el árbol, como el Zaqueo. Tenía ramas extensas que hacía mucha sombra, pero ¿qué pasaba? Era las hojas similar a las moreras y el fruto similar a la higuera. Y ese árbol era lo que le daban de comer a los chanchos. Entonces en el pueblo de Israel el chancho siempre era impuro, ese árbol era impuro. Y este va y se sube al árbol más impuro, y él que lo consideraron más sinvergüenza, entonces dijeron, esta es la combinación perfecta, el cerdo que sube al árbol, ¿no? Y él se subió, no le importó, para él políticamente, porque esa gente se movía políticamente, un tipo que se paraba con sus custodios seguramente y te decía, me tenés que pagar, y que todo el mundo se aterraba. Imagínate, políticamente perdió totalmente autoridad y miedo ante la gente, y él se movía con el miedo, porque se sube a un árbol para ver pasar a un predicador. Y todos los que estaban en el pueblo, que eran justamente los que él le había cobrado y los había asustado, habrán dicho, pero mira, este payaso se sube ahí arriba. ¿Se dan cuenta del cambio que tuvo que hacer Zaqueo? Lo que se jugó. ¿Por qué? Y acá viene el gran enfrentamiento. Y va a ser muy cortito esto, ¿eh? El gran enfrentamiento. ¿Por qué dije yo? Superman, Hércules, Sansón versus Zaqueo. Porque la cosa es así. Estos tres tuvieron un regalo cada uno, de dioses o de Dios o como fuera. En cada historia de ellos, acá con dioses, todo ficticio, ¿no? Obviamente es mitología, acá también de padres extraterrestres y de planetas poderosos, y acá de Dios, un Dios real. Los tres tuvieron regalos, recibieron dones. Coincide que estos tres recibieron fuerza. Algunos recibieron otras capacidades extraordinarias como Superman que superaban estos dos, pero ambos tenían fuerza. Sabían cuál era su objetivo. Sabían qué tenían que hacer. Y los tres tenían un talón de Aquiles. Superman, ¿cuál era? Todo muy lindo, pero no te encontré con una kriptonita verde porque te quita el poder. Entonces él ya tenía un talón de Aquiles, ¿eh? Hércules, si bien era griego y tenía todos los poderes y demás, tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Hércules? Que la diosa Hera lo odiaba. Entonces le generaba todo lo posible para matarlo. Y él sabía que ese era su talón de Aquiles. Y las mujeres. Y también, obviamente, el talón de Aquiles. Y Sansón tenía otro talón de Aquiles. ¿Cuál era? Su pelo. Ambos tenían todas esas limitaciones y a su vez todos esos poderes, y ambos tenían todo un futuro por delante y tenían un solo objetivo. Cada uno de ellos, tenía que mostrar lo que sus padres habían querido que muestre. Sus padres lo mandaron a la Tierra para que él muestre qué bueno eran los de Krypton. Él tenía que ser el representante de Krypton en la Tierra. Hércules tenía que ser el semidios que protegiera a los humanos de todos los monstruos malos que había. Además tenía que representar a los dioses sin ser dios, pero que era hijo de un dios. Tenía parte humana y parte divina. ¿Les suena eso? Hay algunas historias parecidas a esa, ¿no? Y Sansón lo habían Dios potenciado para que él mostrara al Dios verdadero a través de lo que él hacía y protegiera a su pueblo.
Superman protegía a la ciudad, Hércules protegía a su tribu, a su aldea, a su gente, y Sansón protegía a su pueblo de Israel. Todo eso tenían esos tres. En cambio no sabemos nada de su historia, y supuestamente para llegar a ser lo que fue, siendo un petizo como era, habrá tenido que tener más que físico, mucho que inteligencia. Tenía 0 dones. No tenía nada. No sé, me imagino que ni saltaría 2 metros. ¿Tenía objetivos? Sí que tenía objetivos, igual que ellos. Y tenía algo muy importante. Buscaba lo mejor. Y eligió bien. Aunque le haya costado caro. A Zaqueo, Dios lo tenía bien observado. Porque Zaqueo tenía un solo poder que le faltaba a estos 3. ¿Cuál era ese poder? Un corazón sincero. No mires lo que mira el hombre, porque Dios mira lo que el hombre no ve. Esa es la gran enseñanza de Dios. Zaqueo sabía muy bien, había escuchado, había andado en su lugar donde él se movía, escuchando, viendo seguramente las predicaciones de Jesús, y tenía un anhelo de encontrarse o de ver a Jesús. Y ese anhelo y esas ganas no eran políticas, eran sinceras. Y es más, él era del pueblo judío, por lo tanto, dentro del pueblo judío, para los sacerdotes y todo, él estaría despreciado, porque él era esa gente que abusaba de los demás, pero él conocía muy bien las reglas del pueblo judío, conocía las leyes de Moisés, conocía todo. Y él anhelaba en su corazón encontrarse con esa persona y verla, porque ya sus palabras o sus hechos habían tocado su corazón. Por eso Jesús, curiosamente, un dato que es curioso, cuando pasa y él sube al árbol, Jesús lo mira y le dice: Zaqueo. Fíjense que lo conocía por su nombre. Y hay muchos textos donde Dios dice: te conozco por tu nombre. Y tengo contados hasta los cabellos. La identidad que tenemos delante de Dios no pasa inadvertida. Nos conoce y sabe lo que tenemos adentro. A diferencia de estos 3, que Dios, vamos a decir en este caso, ¿no? En este caso sus dioses y en este caso sus padres, lo conocían cada uno de ellos las posibilidades y potencias que tenían. Pero ellos desconocieron en su vida a esas personas que le dieron el poder y los conocían. Fue al revés. Estos 3 ignoraron a los que los conocían y los querían. Y anhelaba conocer al que lo conocía a él. Por eso lo quiso ver. Aunque estos 3 lo vieron, cada uno en su historia, sea cómics o sea real, el tercero, el último, el más débil, el más pavote, el que todos decimos el más débil, que ese nadie le va a dar bolilla, el Zaqueo, el enano, era el que tenía más poderes. Porque no tenía debilidad en sus convicciones. Y se jugó. Zaqueo se jugó su fortuna, se jugó su prestigio y seguramente se jugó su trabajo. Piensen ustedes el director de la FIP. No, vamos a decir Lázaro Báez, este hombre que está de fama ahora, ¿no? Se levanta un día y dice: amo a Jesús. Lázaro Báez. Puede devolver los 50 millones de dólares 4 veces más. 200 millones de dólares a todo el mundo. A todos los que estafean, los que... Voy a devolver hasta el último peso. Y lo juro que lo voy a devolver. ¿Qué hacen el entorno que él ha administrado sus cosas? ¿Qué hacen? ¿Qué le dicen? Una que está loca y la otra es boleta. Vamos, no se queden callados. No vamos a dudar de eso. Si vos querés devolver 200 millones de dólares en este momento, seguramente te vas vos antes que el billete. Se suicidó políticamente Zaqueo. Murió, fíjense los simbolismos de la Biblia, ¿no? Muere a una vida y nace a otra. Se muere sin nada de lo que tenía, pero va a resucitar con muchas más cosas de las que no tuvo nunca. ¿Cómo actúa Dios? Sansón murió en la mayor humillación, habiendo tenido todo para no ser así. Cuando a Sansón lo atrapan y él se da cuenta que Dios lo abandona y se da cuenta que sus músculos y su cuerpo que él movía tan naturalmente no era la fuerza, sino que la fuerza venía de Dios, de su presencia en su corazón. Sansón se entrega, lo humillan,
le dice que supuestamente o le pincharon los ojos con algo punzante o los quemaban, les quemaban los ojos vivos, así como estaban. Y justamente los filisteos tenían mucho más respeto y más identidad con sus dioses que el mismo Sansón, porque ellos hacían todo eso y no lo mataban, no le clavaban una espada y lo dejaban morir, porque la idea era regocijarse en todos sus actos a su Dios, mostrando cómo habían derrotado al otro Dios. A nadie le importaba Sansón. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No le importaba el ser humano. Ellos estaban pensando en el Dios de Sansón. Ahora le va a mostrar al Dios Jehová de él y al pueblo de Israel que estaba observando desde afuera. Le vamos a mostrar como este que era tan canchero, que nos quemó todos los campos, que nos mató 2000 filisteos, que con una quijada, que rompió el león, que le vamos a mostrar cómo nuestro Dios nos lo entregó así. Ahora es una bolsa de papa. ¿Y dónde están tus músculos? ¿Se imaginan las risas en el entorno cuando esa gran festividad lo llevaron ahí para... Pero reírse de él, no porque hiciera monigotear, no dijeron, a ver, hacernos reír, ya soy ya sé, no. Lo pusieron colgado en cadena, en el medio, dice que tenía 2 pisos, más o menos la construcción, todo de piedra. Y que arriba estaban todos los grandes directivos, vamos a decir, del pueblo filisteo, los grandes militares, todas las grandes autoridades arriba, y abajo todo el pueblo. Y eran más de 3000 personas metidas ahí adentro y todos vitoreando y cantando y comiendo. Y él en el medio entre las 2 columnas que sostenía un piso plano, que era el que hacía de techo. Y esas 2 columnas eran los nervios de ese lugar. Y ahí lo apoyaron con cadenas y demás. Ciego, sentían lo que se le decía, le pegaban de cualquier lado y humillaban el cuerpo. Ese cuerpo que habrá caminado con la quijada y habrá hecho y volaban para todos lados, ese mismo cuerpo estaba ahí colgado y no servía para nada. No le sirvió para nada a Sansón haber sido elegido, que haya venido el ángel, que su padre y su madre hayan tenido a él como un regalo del cielo, que su madre era estéril y nació él. No sirvió de nada, ni su apellido, ni su antigüedad, ni su religión, nada. Cuando uno elige alejarse de Dios, todo lo que tenías no te sirve para nada. Ni el cuerpo, ni la facha, ni el lomo, ni los ojos, ni la música, ni la guita, ni tu apellido, ni tu padre o tu madre si fueron modelos de nada. Cada uno, al igual que Sansón, al igual que el Superman de las historietas, al igual que el Hércules, si no está en comunión con lo que le da la fuerza, no sirve para nada. Al Superman de las historietas le ponían un pedazo de piedra verde y era un flan humano. Y ese músculo que tanto sobresale en este dibujo, estos músculos que tanto tenía, eran vulnerables a una piedrita verde. ¿Y qué le hacían las piedritas verdes? Era un gordo sin fuerza. Puro músculo pero sin fuerza. ¿Y sus enemigos qué hacían? Lo destruían. Lo golpeaban, lo masacraban. Después, el Hércules, con un venenito en la ropa, con una capita con veneno, pasó a hacer toda esa carne lacerada viva, envenenada y se pudrió y se quemó en el fuego. ¿De qué le servían esos músculos? Nada. Perdió todo su poder. Y el otro, el Sansón, un físico que aunque lo dibujaban así, tal vez no quiere decir que sea así, tampoco servía para nada. Ahora, hay una coincidencia. Vamos a olvidarnos de estos. Ya sabemos su historia. Ya fue. Qué curioso que los cómics que influyen tanto en las sociedades, no solo en Estados Unidos, sino acá y a todo el mundo, siempre tienen que ver con algún mensaje o con alguna cosa de la vida cotidiana. ¿Por qué está la historia de Zaqueo y la historia de Sansón en la Biblia? Todo lo que está en la Biblia tiene un objetivo, que nos ayude a razonar y pensar y entender la forma de actuar de Dios, no la forma de actuar de nosotros, porque la forma que actuamos nosotros la tenemos bien clara, porque desde que salimos de la panza somos seres humanos y sabemos cómo actuamos, testarudos, egocéntricos, obcecados, autosuficientes, hasta que tenemos gripe, y caemos en la cama, y ahí... Ahora cuando estás bien, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Las chicas todas, modelitos, hasta que un día se tuercen el pie,
somos frágiles, pero que nos miramos al espejo y creemos que somos fuertes. Sansón y Sansón parecía que se con esto. Y bueno, yo escribo como médico, ya soy doctor en risoterapia. Sansón, y vamos a poner, espera. Ahí está bien. Sansón y Zaqueo tuvieron una cosa muy importante en común, que hace la diferencia de las dos historias mitológicas. Los finales de las historias de Hércules y de Superman son historias y punto. Terminó, se acabó la historia, se fue Superman, se fue Hércules, se acabó la historia. Punto y aparte. En la historia de Sansón y Zaqueo, en el final del camino, en el momento de mayor destrucción, humillación y caos, ahí surge la necesidad de ellos de aferrarse y de encontrar a ese Dios que negaron toda la vida. En este caso es Dios. Cada uno en su historia hizo lo mismo. Sansón, ¿qué dijo? Oró a Dios, ¿y qué le pidió? Señor, dame 2 ojos para cortar estas cadenas y romperle la cabeza a todos estos filisteos y los voy a reventar. Y te prometo que después voy a ser fiel, me voy a casar, voy a tener una esposa, voy a tener un falcón y voy a ir a la iglesia todos los sábados. ¿Dijo eso? ¿Cómo estaba Sansón en ese momento? ¿Qué había entendido? ¿Había hecho su misión? Se dio cuenta en ese momento de humillación, tocando el piso, se dio cuenta que todo lo que hizo no lo podía cambiar y que las decisiones que tomamos, las consecuencias las pagamos y ahora. No que, bueno, pero después en el cielo no, y mientras tanto vas a pagar las consecuencias de las decisiones. Sansón tuvo que pagar un precio muy alto. Mientras tenía físico, fuerza y el pelo, y todavía de su misericordia Dios lo mantenía en su mano, todavía lo tocaba y le daba esa fuerza para que él sobreviviera. Él se creyó el número 1. A mí nadie me va a venir a decir nada. Yo la tengo clara. Estos son todos viejos retrógrados. No, eso era antes. Cuando Dios, él se corta el pelo y directamente decide cortar vínculos con Dios y lo deja, se da cuenta que todo eso era puro polvo. Zaqueo vivía en ese polvo y necesitaba al revés. Quería que lo toque Dios. Eligió para el otro lado. Bueno, tuvo su premio. La única vez en los escritos de la Biblia donde Jesús se invita solo a la casa de alguien. No hay una invitación donde diga, voy a ir a tu casa, espérame. En todos lados lo invitaban, lo ayudaban, le llevaban agua, lo traían, iban con los discípulos. Él solo paró y le dijo, primer punto, te conozco, Zaqueo, ya sé lo que vos sentís en tu corazón. ¿Y qué le dijo a Zaqueo? Quédate ahí, te llevamos una escalera y... ¿Le dijo algo así? No, ¿qué le dijo? Baja, le dijo, ¿no es cierto? Baja. Primera cosa que le estaba dando el mensaje. Ya te vi, no hace falta que te subas, que superes tus propias limitaciones para tenerme a mí. Yo te estoy viendo antes que vos subas al árbol. Cuando vos estás allá abajo, aunque nadie parezca que no ves nada, que estaba saltando así, que no podía ver nada, que estaba totalmente forzado, como él hizo el intento de superarse, a pesar de toda la basura que podía hacer económicamente, comercialmente y de lo que le hubieran dicho todo lo que era, Dios miró su corazón y sabía que él tenía intención de cambiar, de salir. El reavivamiento adentro de uno, si no hay un cambio, es falso. Y en Zaqueo era verdadero, él quería un cambio. Entonces luchó saltando hasta que lo pudo ver. Pero mientras se tuvo que aguantar empujones, se tuvo que aguantar codazos, tuvo un montón de problemas, pero lo hizo. Y Jesús dijo, voy a tu casa. Y seguramente habrán pasado una velada hermosa. Y lo que habrá hablado Zaqueo con Jesús no está escrito, pero sabemos que habrá sido maravilloso. Imagínense que después en la Biblia no hay más nada de él. Pero con lo poco que hay, nos dejó una gran lección. Sansón cumplió su misión finalmente, pero él tuvo que morir. Murió con toda esa gente ahí adentro, porque se dio cuenta que la única manera de encontrarse con su Dios era esa, volver a encontrarse. Dice el relato que le empezó a nacer el pelo de nuevo. En realidad, yo creo que el pelo le habrá nacido muy rápido. En ese momento no habrá esperado, qué sé yo, 7, 8 años hasta que le creciera el pelo y fuera... Dios habrá hecho el milagro de hacerle crecer el pelo, pero por un sentido. Imagínense las 3.000 personas ver de repente que a Sansón le empezaba a crecer el pelo, estando sin pelo, ¿no?
y que empezaba a apoyarse en las columnas. ¿Qué habrán pensado esas 3.000 personas? Algo está pasando. Ojo que está empezando otra vez a tener fuerza. Cuidado porque el Dios de él está ahí. Cuidado que... Pensaron en el Dios de Sansón, que era el objetivo que Dios tenía con él. Se olvidaron del Sansón ciego y se acordaron del pelo. Cuando le dieron el pelo, esa gente que murió en ese lugar, se murieron sabiendo que morían porque el Dios de Sansón era un Dios vivo. Y no tuvieron escapatoria. Cuando vieron que... Hay dos opciones. Dicen que puede ser que arrancó las columnas desde el piso y las juntó, o que las quebró al medio. Cualquiera de esas dos opciones hizo que cayera al piso y cayeran toda la gente de arriba abajo y se aplastaron. No quedó uno vivo. Un desastre. Él también murió, obviamente. Pero la gente le vio el pelo. No miraron a Sansón, que de golpe se le inflaron los músculos, y miró así, le salieron 2 ojos brillosos y dijo, luego hizo rayos, así como, no. Y creo que Sansón logró volver a encontrarse con Dios. Pero se terminó la historia de él. En cambio, la de Zaqueo habrá continuado. No lo sabemos. Pero así fue su historia. Él se encontró con Jesús. Y seguramente dio todo lo que había ganado injustamente, todo lo que había hecho, y se habrá quedado en paz con sí mismo. Chicos, terminando con esto. Ustedes son jóvenes. Ustedes tienen la misma fuerza que los superhéroes. Pero no pierdan la humildad de Zaqueo. No es fácil. Nadie les va a decir que es fácil. Van a haber dalilas, van a haber eras, van a haber árboles que subir, y muchas veces, para sentir que lo que estoy haciendo está bien, voy a tener que subirme a muchos árboles que superen mi capacidad para decir, estoy viendo a Jesús, sí, estoy en lo correcto. Pero el punto es este, que nadie les corte el pelo. El pelo era el símbolo de la unión de ese Dios. Que la gente vea en ustedes a Dios. Y no tengan miedo. Los tiempos que vivimos son más difíciles que los que tal vez han vivido otros, pero no dejan de ser el mismo problema que tuvo Sansón, que tenía Zaqueo, que tengo yo, que tuvieron ustedes, que van a tener todos. La relación con Dios individual y personal no pasa por ninguna otra cosa que la comunión y convicción de que están hablando con un Dios vivo. Si ustedes creen que todo esto que están haciendo acá les hace bien nada más y vienen acá porque está bueno, están igual que Sansón. En cualquier momento le van a sacar los ojos y no van a poder ver bien a dónde están parados. Esto no sirve si no estamos mostrando el pelo. Esto no sirve si no nos damos cuenta que los músculos, que la edad, que los apellidos, que la plata, que el trabajo, o que los conocimientos que tengamos, o el liderazgo, si todo eso lo pensamos como que es lo que nos está dando la trascendencia social o el liderazgo social, estamos mal. Porque el diablo se va a encargar, de alguna manera, de que eso nos envanezca y que nos haga perder el sentido. Y digamos, yo estoy en la iglesia porque mis viejos me trajeron de chico, yo soy hijo de fulano, y vengo porque si no mi mamá se pone mal. Eso no sirve. El día que vos vengas acá, tenés que venir porque vos sentís que ese pelo tuyo es de Dios, como Sansón. Vos tenés que mostrar a Dios, no tu familia ni nadie. Porque todos pasamos y mañana el que queda es el que sigue actuando para Dios. Y cuando vas todos los días de la semana caminando, todos los días de tu vida, por la vida, las decisiones que vas a tener que tomar van a tener consecuencias. Después que decidas, no te quejes. No llegues al extremo de Sansón, que te rompan los ojos, que te corten, que te saquen toda la fuerza y te dejen como un estropajo para decir, vuelvo a Dios recién. Evitate ese dolor. Sé inteligente como Zaqueo. Así tengas 12, 13, 20, 30 o 50 años. La actitud de Zaqueo de siempre buscar subir más alto para poder ver bien el objetivo, no la pierdas. Es preferible perder todo lo que tengamos humanamente aquí que nos da poder antes que perder a Dios. Nuestra vida depende de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones, al salir de la panza de nuestras mamás, son exclusivamente nuestras. No de la familia, ni de la iglesia, ni del pastor. Son nuestras. Y a Dios no le vamos a poder decir en la cara, ¿y vos qué querés? ¿Y en la iglesia vos qué? No. Dios te va a mirar los ojos y te va a decir, yo te di todo lo que te di,
todos esos poderes para que lo uses. Te di los dones, te di el pelo, te di la fuerza. El que eligió cortárselo al pelo fuiste vos, no yo. Nos va acompañando, nos sigue llevando, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos levanta, nos ayuda. Pero el día que uno decide hacer un corte, como hizo Sansón, y sacarse el pelo, Dios no va a intervenir para que te crezca el pelo otra vez. Solamente va a observar y esperar. Y las consecuencias las pagamos nosotros, no los demás. Así que chicos, en esta mañana, entre la batalla de estos tres superhéroes y Zaqueo, yo me quedo con Zaqueo y que se jorobe Sansón porque tenía pelo y lo perdió. Que Dios los bendiga, chicos.